En los días antiguos, cuando la humanidad todavía era joven y la tierra aún conservaba muchos vestigios del Edén, vivió un hombre cuyo nombre resonaría a través de los milenios como símbolo de fe inquebrantable y obediencia absoluta. Este hombre fue Noé, hijo de Lamec, descendiente de Set y bisnieto de Enoc, aquel que caminó con Dios y fue llevado sin conocer la muerte. Noé nació en una época de transición, cuando la humanidad comenzaba a multiplicarse sobre la faz de la tierra y los propósitos de Dios parecían cada vez más lejanos para una generación que prefería seguir sus propios deseos. La mañana en que Noé abrió sus ojos por primera vez, su padre Lamec contempló al niño con una mezcla de esperanza y temor. La tierra que una vez había sido creada perfecta por las manos de Dios, ahora gemía bajo el peso de la maldición. Los hombres sudaban para extraer alimento de un suelo que producía cardos y espinas, tal como el Creador había declarado después de la caída de Adán y Eva. Lamec, agotado por años de labor infructuosa, miró a su hijo recién nacido y sintió que en él podría haber un propósito especial. Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Dios maldijo, declaró Lamec mientras sostenía al pequeño. Estas palabras proféticas, registradas en Génesis 5:29, revelaban que desde su nacimiento, Noé estaba destinado a ser un instrumento de consuelo en medio de un mundo maldito por el pecado. Lo que Lamec no podía saber era que el alivio vendría no mediante la eliminación de la maldición, sino a través de un nuevo comienzo para la humanidad después de un juicio global. A medida que Noé crecía, observaba el mundo a su alrededor con ojos que parecían ver más allá de lo evidente. Mientras sus contemporáneos se ocupaban solamente de sus propias necesidades y deseos, él sentía un profundo desasosiego ante la creciente separación entre la humanidad y su Creador. Era como si llevara dentro de sí una brújula moral que señalaba constantemente hacia Dios, incluso cuando todos los demás habían perdido el rumbo. Los días de Noé fueron tiempos de extraordinario avance material, pero de terrible declive espiritual. La civilización antediluviana había alcanzado logros sorprendentes. Los hombres construían ciudades, forjaban instrumentos de bronce y hierro, creaban instrumentos musicales y desarrollaban artes y oficios diversos. Tubal-Caín, uno de los descendientes de Caín, enseñaba técnicas de metalurgia, mientras que su hermano Shubal se convertía en el padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. La humanidad estaba progresando en conocimiento y habilidades, pero se alejaba cada vez más de su Creador. Noé caminaba por las calles de una civilización que se enorgullecía de su autonomía, que celebraba su independencia de Dios, que se jactaba de poder definir por sí misma lo que era bueno y lo que era malo. Con cada paso que daba, sentía el peso de la soledad espiritual, porque incluso dentro de su propia generación, pocos compartían su reverencia por el Creador y su deseo de vivir según sus designios. El texto sagrado de Génesis 6:5 describe la situación moral de la época con palabras estremecedoras. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No era simplemente que los hombres ocasionalmente hacían el mal. El problema era mucho más profundo y perturbador. El corazón humano, esa fuente interior de pensamientos, emociones y deseos, estaba completamente orientado hacia la maldad. Cada pensamiento, cada plan, cada imaginación surgía de un pozo contaminado. Noé observaba esta realidad con creciente preocupación. Veía cómo sus vecinos se entregaban a placeres desenfrenados,
cómo la violencia se convertía en el lenguaje común para resolver diferencias, cómo la corrupción moral se extendía como una plaga que no respetaba edad ni condición social. Lo que más le dolía era comprobar que muchos ni siquiera reconocían su estado caído. Al contrario, se jactaban de vivir según sus propios términos, libres de las restricciones divinas que consideraban opresivas. Con el corazón afligido, Noé regresaba cada tarde a su hogar, donde intentaba mantener viva la llama de la fe entre los suyos. Había tomado como esposa a una mujer cuyo nombre no ha sido registrado en las Escrituras, pero que compartía su compromiso con Dios. Juntos criaron a 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, enseñándoles a respetar al Creador en una época cuando esa enseñanza iba contracorriente. Las noches en la casa de Noé eran diferentes a las de cualquier otro hogar. Mientras que en las casas vecinas resonaban los sonidos de fiestas desenfrenadas o disputas violentas, en la suya se escuchaban relatos sobre la creación, sobre el jardín del Edén, sobre la caída del hombre y la promesa de redención. A la luz de las lámparas de aceite, Noé transmitía a sus hijos las historias que habían sido pasadas de generación en generación desde Adán. Historias que muchos consideraban ya meras leyendas, pero que él sabía eran la verdad más fundamental sobre la existencia humana. «Hijos míos», les decía con voz grave pero amorosa, «nunca olviden que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso sentimos ese anhelo de justicia y verdad que el mundo a nuestro alrededor parece haber olvidado». Los jóvenes escuchaban con atención, aunque no podían evitar sentirse diferentes, incluso alienados de sus contemporáneos. Ser hijo de Noé significaba nadar contra la corriente, rechazar lo que todos aceptaban como normal, cuestionar lo que la mayoría daba por sentado. No era un camino fácil y a menudo se preguntaban si valía la pena el precio de la exclusión social y la burla que recibían por su estilo de vida. Mientras tanto, la situación moral de la tierra seguía deteriorándose. Un fenómeno particularmente perturbador se describe en Génesis 6:1-4, cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre ellas. Este misterioso pasaje ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia, pero lo que queda claro es que representa otra dimensión de la ruptura del orden divino, otra manifestación de cómo los límites establecidos por Dios estaban siendo transgredidos deliberadamente. Lo que resultó de estas uniones fueron los Nefilim, descritos como hombres de renombre o gigantes, seres que combinaban un extraordinario poder físico con una depravación moral aún mayor. La tierra se llenaba así no solo de maldad común, sino de una corrupción de dimensiones sobrehumanas. El dolor de Dios ante este panorama se expresa en términos profundamente antropomórficos en la Escritura. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Génesis 6:6. El Creador, contemplando la obra maestra de su creación ahora distorsionada por el pecado, experimenta algo análogo al arrepentimiento humano. Un dolor profundo por lo que había llegado a ser aquello que había diseñado con tanto amor. Fue en medio de este contexto de corrupción universal cuando Dios fijó su mirada en Noé. El texto bíblico lo expresa con sencillez conmovedora. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. En un mundo donde cada pensamiento humano estaba inclinado al mal, había un hombre cuyo corazón todavía resonaba con la verdad de Dios. No era perfecto, ciertamente, pero en medio de la oscuridad moral de su época, la luz de su fe, por tenue que pudiera parecer, brillaba con suficiente intensidad como para atraer la atención divina. La Escritura describe a Noé con 3 cualidades que lo distinguían radicalmente de sus contemporáneos. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé.
Cada una de estas descripciones revela un aspecto fundamental de su carácter. Era justo, lo que significa que sus acciones externas se alineaban con la voluntad revelada de Dios. Era perfecto en sus generaciones, indicando una integridad moral que contrastaba con la corrupción generalizada de su tiempo. Y lo más importante, con Dios caminó. Una expresión que sugiere una comunión íntima y constante con el Creador, similar a la que había disfrutado su antepasado Enoc. Este caminar con Dios no era un evento ocasional para Noé, sino el ritmo constante de su vida. En medio de sus labores diarias, mientras cultivaba la tierra o construía herramientas, mantenía un diálogo interior con su Creador. Cuando enfrentaba decisiones difíciles, buscaba la guía divina. Cuando presenciaba las injusticias y perversiones de su época, compartía su dolor con aquel que sentía un dolor aún mayor por la condición humana. Fue durante uno de estos momentos de comunión cuando Dios le reveló a Noé su plan para la tierra. El mensaje divino debió caer como un rayo sobre el corazón del patriarca. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Noé permaneció en silencio, abrumado por la magnitud de lo que acababa de escuchar. El fin de toda carne, la destrucción de todo ser viviente, era un juicio de proporciones inimaginables, y sin embargo, mientras dejaba que las palabras divinas penetraran en su conciencia, no podía negar la justicia de tal veredicto. Él mismo había sido testigo de la violencia que llenaba la tierra, de la corrupción que parecía haber alcanzado cada rincón de la sociedad humana. Pero Dios no terminó allí su comunicación. Después de anunciar el juicio, reveló a Noé su plan de salvación. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. A continuación, Dios proporcionó instrucciones detalladas sobre las dimensiones del arca, su estructura interna y los materiales que debían utilizarse. El arca debía tener 300 codos de largo, aproximadamente 135 metros, 50 codos de ancho, unos 22,5 metros, y 30 codos de alto, alrededor de 13,5 metros. Debía tener 3 niveles, una puerta en un costado y una ventana para ventilación. Estas dimensiones, lejos de ser arbitrarias, reflejaban un diseño cuidadosamente calculado para resistir las aguas de un diluvio global y proporcionar espacio suficiente para albergar a los ocupantes previstos. Porque el plan divino incluía no solo la salvación de Noé y su familia, sino también la preservación de la diversidad biológica de la tierra. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie vendrán a ti para que tengan vida. La revelación concluía con una advertencia solemne. Yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. El juicio sería total, pero la misericordia divina se manifestaría en la salvación de un remanente que a través del arca atravesaría las aguas de muerte para emerger en un mundo renovado. Cuando Dios terminó de hablar, Noé quedó solo con el peso de una responsabilidad inmensa. ¿Cómo comunicar a su familia lo que acababa de escuchar? ¿Cómo prepararse para un evento de tal magnitud? ¿Y cómo enfrentar la inevitable incredulidad y burla de una sociedad que había rechazado a Dios y vivía como si Él no existiera? Esa noche, Noé reunió a su familia y les comunicó el mensaje divino. Su esposa lo miró con ojos en los que se mezclaban el asombro y la confianza. Ella conocía demasiado bien a su marido como para dudar de la autenticidad de su experiencia con Dios.
Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, recibieron la noticia con diferentes grados de comprensión. Sem, el más sensible espiritualmente, intuyó de inmediato la gravedad del momento. Cam, impetuoso y práctico, comenzó a pensar en los desafíos logísticos que implicaría construir una estructura de tales dimensiones. Jafet, el más joven, sentía una mezcla de temor y fascinación ante la perspectiva de ser parte de un plan divino tan extraordinario. «¿Cuánto tiempo tenemos, padre?», preguntó finalmente Sem. «No lo sé con certeza», respondió Noé, «pero debemos comenzar de inmediato. La maldad aumenta cada día y la paciencia de Dios, aunque grande, tiene límites». A la mañana siguiente, Noé y sus hijos comenzaron los preparativos para la construcción del arca. Primero, necesitaban identificar un lugar adecuado para el proyecto. La estructura sería enorme y requeriría un espacio suficientemente amplio y plano. Además, necesitarían acceso a abundantes recursos madereros, pues la cantidad de madera de gopher necesaria sería inmensa. Una vez elegido el lugar, comenzaron a reunir herramientas y materiales. El trabajo sería largo y arduo, pero estaban dispuestos a invertir el tiempo y esfuerzo necesarios. Lo que todavía no podían imaginar era que ese proyecto se convertiría en su vida durante las próximas décadas. Mientras los primeros árboles caían bajo sus hachas, la noticia del extraño proyecto de Noé comenzó a extenderse por la región. Al principio, los vecinos observaban con curiosidad. ¿Una embarcación de ese tamaño? ¿Y tan lejos de cualquier masa de agua considerable? Pronto, la curiosidad dio paso a la burla. «Noé, el constructor de barcos en tierra seca», gritaban algunos mientras pasaban por el sitio de construcción. «¿Esperas que el mar venga hasta aquí?», preguntaban otros, con sonrisas burlonas. A medida que los años pasaban y la estructura comenzaba a tomar forma, las mofas se intensificaron. Los hijos de Noé, que debían interactuar con la comunidad para obtener suministros o negociar la compra de materiales, eran objeto constante de comentarios sarcásticos. «Ahí viene el hijo del loco», murmuraban los comerciantes cuando Sem llegaba al mercado. «¿Todavía crees en el cuento del diluvio?», preguntaban a Jafet sus antiguos amigos. Cam, el más temperamental de los tres hermanos, a veces regresaba a casa con el rostro enrojecido por la ira apenas contenida después de estos encuentros. «¿Por qué debemos soportar esto, padre?», preguntaba. «¿Por qué Dios nos pide construir el arca lentamente a lo largo de años, exponiéndonos al ridículo constante? ¿No podría enviar el diluvio de una vez?». Noé, con la sabiduría que le daban sus años y su comunión con Dios, respondía con calma: «El tiempo que transcurre no es solo para nosotros, hijo mío, es la paciencia de Dios manifestándose. Cada día que pasa es una oportunidad más para el arrepentimiento, una invitación más a la salvación. Nuestro trabajo no es solo construir un arca de madera, es predicar un mensaje de justicia con nuestras vidas». En efecto, más allá de ser un maestro constructor, Noé era un predicador de justicia, como lo describe el apóstol Pedro en su segunda carta. Mientras sus manos trabajaban con la madera, su voz se alzaba proclamando el juicio inminente y la necesidad de volver a Dios. La construcción del arca no era un proyecto secreto, era un sermón visible, un testimonio tangible de su fe en la palabra de Dios. Es importante comprender que el arca no era simplemente una solución pragmática para sobrevivir a una catástrofe. Era un acto de fe en su sentido más profundo. La carta a los Hebreos lo expresa con claridad. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. La fe de Noé se manifestaba en su disposición a actuar basándose en la palabra divina, aun cuando la experiencia sensible y la opinión mayoritaria contradecían esa palabra.
Día tras día, año tras año, la fe de Noé se ponía a prueba. No había signos visibles de un diluvio inminente. El cielo permanecía despejado, las estaciones seguían su curso habitual. La gente nacía, crecía, se casaba, tenía hijos, envejecía y moría, todo dentro del ritmo predecible que habían conocido siempre. Como señalaría Jesús siglos después, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. En medio de esta aparente normalidad, la construcción del arca podía parecer un acto de locura, una empresa desprovista de sentido práctico. Sin embargo, para Noé y su familia, cada tablón colocado, cada juntura sellada, era un acto de adoración, una declaración de confianza en la palabra de Dios por encima de las apariencias. La construcción avanzaba lentamente, pero con firmeza. El diseño proporcionado por Dios demostraba ser notablemente eficiente para los propósitos establecidos. El arca no estaba diseñada para la navegación dirigida. No tenía timón, ni velas, ni remos. No necesitaba llegar a ningún destino específico, solo necesitaba flotar y mantenerse estable en medio de las aguas tumultuosas que vendrían. Por eso, su forma rectangular, más parecida a una barcaza que a un barco convencional, proporcionaba la estabilidad máxima. Mientras la estructura exterior se completaba, Noé y sus hijos comenzaron a trabajar en la distribución interior. Según las instrucciones divinas, el arca debía tener compartimentos o nidos. Estos servirían para separar a los diferentes tipos de animales, almacenar alimentos y proporcionar áreas habitables para la familia. Harás aposentos en el arca, había dicho Dios, y Noé seguía estas instrucciones meticulosamente. La organización interna del arca era tan importante como su estructura exterior, pues de ella dependería la convivencia armónica de especies diversas durante el largo periodo que pasarían confinados. Durante todo este tiempo, la interacción de Noé con la sociedad que lo rodeaba se volvía cada vez más tensa. Su predicación de justicia, acompañada por la construcción visible del arca, era un reproche constante para una generación que había elegido ignorar a Dios. La respuesta predominante era el rechazo y la burla, pero ocasionalmente algunos se detenían a escuchar, intrigados por la convicción inquebrantable de este hombre. ¿Realmente crees que vendrá un diluvio que cubrirá toda la tierra?, preguntaban algunos. Dios mismo me lo ha revelado, respondía Noé, y el arca que construyo es tanto una advertencia del juicio como una oferta de salvación. Hay lugar para todos los que quieran entrar, pero pocos tomaban en serio su invitación. Les resultaba más cómodo aferrarse a la normalidad aparente de sus vidas, a la predecibilidad de los ciclos naturales que habían experimentado siempre. La idea de un cataclismo global que alteraría todo lo conocido era demasiado perturbadora para ser considerada seriamente. Era más fácil ver a Noé como un excéntrico, un fanático religioso cuyas advertencias podían ser descartadas sin mayor reflexión. Sin embargo, para Noé cada rechazo era un motivo de dolor. Veía a sus vecinos no como enemigos a ser condenados, sino como seres creados a imagen de Dios que rechazaban obstinadamente la oportunidad de reconciliación con su Creador. Su predicación no surgía de un deseo de vindicación personal, sino de un genuino amor por aquellos a quienes advertía. Mientras tanto, en el hogar de Noé surgían nuevos desafíos. Sus hijos, que ya eran adultos cuando comenzó la construcción del arca, habían tomado esposas. Estas mujeres, cuyos nombres tampoco han sido registrados en la Escritura, se integraban a un proyecto familiar que requería un compromiso total. Habían aceptado unir sus vidas no solo a sus maridos, sino también a una misión que las separaba del resto de la sociedad.
Convertirse en nuera de Noé significaba abrazar un estilo de vida radicalmente diferente al de sus contemporáneos. Significaba soportar la marginación social, los comentarios despectivos, las miradas de lástima o burla. Significaba, también, participar activamente en los preparativos para un evento que transformaría la historia humana. Mientras los hombres se ocupaban principalmente de la construcción del arca, las mujeres asumían la responsabilidad de preparar las provisiones que necesitarían durante su estadía en ella. Toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, para que te sirva de sustento a ti y a ellos, había ordenado Dios. Esto implicaba almacenar granos, frutas secas, legumbres y otros alimentos no perecederos en cantidades suficientes para alimentar no solo a 8 personas, sino también a numerosas especies animales durante un periodo prolongado. Con cada estación aprovechaban para preservar diferentes tipos de alimentos, desarrollando técnicas de conservación que les permitieran cumplir con el mandato divino. Aun cuando todavía no sabían cuánto tiempo pasarían en el arca, entendían que debían estar preparados para una estadía prolongada. A medida que la estructura del arca se acercaba a su finalización, Noé enfrentaba una pregunta cada vez más urgente. ¿Cómo reuniría a todos los animales que debían ser preservados? Dios había ordenado que introdujera en el arca parejas de cada especie de animales terrestres y 7 parejas de animales limpios y aves. Pero, ¿cómo lograría reunir a criaturas tan diversas? ¿Cómo las capturaría sin dañarlas? ¿Y cómo conseguiría especies que podían habitar en regiones lejanas e inaccesibles? La respuesta llegó de una manera que Noé no había anticipado. Dios mismo se encargaría de enviar a los animales. Vendrán a ti para que tengan vida. No sería responsabilidad de Noé capturar o reunir a los animales. Su tarea era preparar el espacio para recibirlos, y Dios se ocuparía de dirigirlos hacia el arca en el momento adecuado. Este detalle, aparentemente menor en la narrativa, revela un principio fundamental en la relación entre la obediencia humana y la provisión divina. Noé debía hacer lo que estaba dentro de sus posibilidades humanas: construir el arca según las especificaciones divinas, preparar los compartimentos y almacenar el alimento. Pero había aspectos del plan que superaban sus capacidades, y allí Dios intervendría directamente. La fe de Noé se manifestaba tanto en su disposición a trabajar diligentemente en lo que podía hacer, como en su confianza de que Dios supliría lo que quedaba más allá de sus posibilidades. Finalmente, después de décadas de trabajo, el arca estaba completa, desde la colocación del primer tablón hasta el sellado de la última juntura con brea. Cada detalle había sido atendido según las instrucciones divinas. El resultado era una estructura imponente, un testimonio visible de la fe de un hombre y su familia en la palabra de Dios. Fue entonces cuando Dios habló nuevamente a Noé, esta vez con un mensaje de urgencia. «Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación». El momento del diluvio estaba cerca, y Dios daba a Noé un plazo específico. «Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice». 7 días. Una semana final de preparación antes de que el mundo que conocían desapareciera bajo las aguas. Noé transmitió el mensaje a su familia y juntos comenzaron los últimos preparativos. Revisaron las provisiones, aseguraron que los compartimentos estuvieran listos para recibir a los animales y posiblemente intentaron, una última vez, persuadir a algunos de sus vecinos para que se unieran a ellos en el arca. Entonces comenzó un espectáculo extraordinario. De todas direcciones
Animales de diversas especies comenzaron a aproximarse al arca. No venían en manadas desordenadas, sino en parejas ordenadas, guiadas por un instinto implantado por el Creador mismo. Grandes y pequeños, feroces y mansos, caminaban o volaban hacia la estructura con una determinación que solo podía explicarse como un acto de providencia divina. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. La escena debió ser objeto de asombro, no solo para Noé y su familia, sino también para todos los que la presenciaban. Era la confirmación visible de que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Un último signo de advertencia para aquellos que habían rechazado las predicaciones de Noé durante décadas. Durante 7 días, Noé y su familia trabajaron incansablemente para recibir y acomodar a los animales en sus respectivos compartimentos. A medida que llegaban, los guiaban hacia los espacios preparados para ellos, asegurándose de que tuvieran agua y alimento suficiente para los primeros días del viaje. Los observadores externos, que durante tanto tiempo se habían burlado del loco constructor del arca, ahora contemplaban con creciente inquietud el desfile de animales. Algunos comenzaban a preguntarse si Noé había tenido razón todo el tiempo. Otros buscaban explicaciones naturales para el fenómeno, cualquier cosa que les permitiera seguir negando la inminencia del juicio anunciado. Finalmente, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, cuando todos los animales estaban a bordo y la familia de Noé había ocupado sus propios espacios dentro del arca, ocurrió algo asombroso. Dios le cerró la puerta. Este detalle, mencionado casi de pasada en el texto, tiene un significado profundo. No fue Noé quien cerró la puerta del arca, fue Dios mismo. Con este acto, Dios sellaba la división entre los que habían sido apartados para salvación y los que quedarían expuestos al juicio. La puerta cerrada por la mano divina era simultáneamente una barrera de protección para los que estaban dentro y una señal de que el tiempo de la paciencia divina había concluido para los que estaban fuera. Dentro del arca, Noé y su familia esperaban con una mezcla de temor y confianza. Habían obedecido el mandato divino, habían entrado en el arca por fe, pero ahora estaban encerrados en una estructura de madera, rodeados de animales, completamente dependientes de la palabra de Dios para lo que vendría a continuación. Los primeros sonidos llegaron poco después. Eran gotas de lluvia, al principio espaciadas, que pronto se convirtieron en un aguacero constante. Al mismo tiempo, la tierra bajo el arca comenzó a temblar, y sonidos atronadores indicaban que algo mucho más grande que una simple tormenta estaba sucediendo. La Escritura describe este momento con una precisión espeluznante. Fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. No era solo la lluvia lo que amenazaba a la tierra, era un cataclismo global que involucraba tanto las aguas subterráneas como las celestiales. El orden creado por Dios en el segundo día, cuando había separado las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento, ahora se revertía en un acto de juicio divino. Fuera del arca, el pánico comenzó a extenderse. Al principio, muchos habrían interpretado la lluvia como una simple tormenta, algo intenso pero pasajero. Sin embargo, a medida que el agua continuaba cayendo día tras día y el nivel comenzaba a subir de manera inexorable, la realidad del juicio anunciado por Noé durante tantos años se volvía innegable. La Escritura no se detiene en detalles sobre los sufrimientos de aquellos que quedaron fuera del arca, pero no es difícil imaginar escenas de desesperación creciente.
Familias enteras buscando refugio en las partes más altas del terreno, solo para ver cómo el agua seguía subiendo. Grupos aferrándose a objetos flotantes improvisados, luchando contra corrientes cada vez más fuertes. Y finalmente, la terrible comprensión de que no había escapatoria posible. Subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. A medida que el nivel del agua aumentaba, el arca comenzó a moverse, elevándose del suelo donde había sido construida. Para Noé y su familia, encerrados en el interior sin poder ver lo que sucedía afuera, el momento en que sintieron que la estructura se despegaba del suelo debió ser solemne y sobrecogedor. Era la confirmación tangible de que todo lo que Dios había anunciado estaba ocurriendo y de que su obediencia había sido su salvación. Y las aguas prevalecieron y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas prevalecieron mucho en extremo sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. El texto bíblico enfatiza la magnitud del diluvio con una repetición casi poética. Las aguas prevalecieron, crecieron en gran manera, prevalecieron mucho en extremo. No era una inundación local que afectaba solo a una región. Era un evento global que transformaba por completo la geografía terrestre, cubriendo incluso las montañas más altas. 15 codos más alto subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Este detalle específico sugiere que Noé tenía alguna manera de medir o estimar la profundidad de las aguas, quizás a través de la ventana que Dios le había ordenado construir en la parte superior del arca. La precisión de la medida enfatiza el carácter histórico del relato. No estamos ante una leyenda vaga, sino ante el testimonio de un testigo ocular que registró detalles concretos. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. La destrucción fue completa, tal como Dios había anunciado. Solo sobrevivieron aquellos que estaban dentro del arca, protegidos por la mano del mismo Dios que había desatado el juicio sobre la tierra corrompida. Dentro del arca, la vida seguía un ritmo muy diferente al que Noé y su familia habían conocido hasta entonces. Sus días transcurrían cuidando a los animales, distribuyendo alimentos y agua, limpiando los compartimentos para mantener condiciones higiénicas aceptables. No sabían cuánto tiempo duraría su confinamiento, pero entendían que estaban participando en un propósito divino que trascendía su comodidad personal. A medida que pasaban los días, la lluvia continuaba sin cesar. Y duró la lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. El número 40 aparece repetidamente en la Escritura como un período de prueba o juicio. Moisés pasaría 40 días en el monte Sinaí recibiendo la ley. Israel vagaría 40 años en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Jesús ayunaría 40 días en el desierto antes de iniciar su ministerio público. En el caso del diluvio, los 40 días de lluvia marcaban un período de juicio divino sobre una humanidad corrompida. Pero incluso después de que la lluvia cesó, las aguas continuaron cubriendo la tierra durante mucho más tiempo. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Durante este periodo, el arca flotaba sobre un océano sin orillas, llevando en su interior la semilla de la vida que repoblaría la tierra renovada. Para Noé y su familia, estos 5 meses debieron ser una prueba extraordinaria de paciencia y fe. Encerrados en un espacio limitado, sin saber cuándo podrían volver a pisar tierra firme, dependían completamente de la promesa divina de preservación.
Las provisiones que habían almacenado debían ser administradas con sabiduría, pues no sabían cuánto tiempo tendrían que hacerlas durar. Sin embargo, en medio de estas circunstancias difíciles, tenían la certeza de que no habían sido olvidados por Dios. Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Esta expresión, se acordó Dios, no sugiere que en algún momento Dios hubiera olvidado a Noé, sino que indica el momento en que Dios decide actuar en favor de aquellos que ha recordado continuamente. La acción divina se manifestó en un cambio en las condiciones que habían causado el diluvio. Hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Así como el diluvio había comenzado con la ruptura de un equilibrio natural establecido por Dios, ahora ese equilibrio comenzaba a restaurarse por la intervención divina directa. Gradualmente, las aguas comenzaron a descender, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra. Al cabo de 150 días comenzaron a menguar las aguas, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. El momento en que el arca tocó tierra nuevamente fue otro hito en su extraordinaria travesía. Después de meses de flotar a la deriva, ahora tenían un punto de anclaje, una conexión con la tierra sólida, aunque todavía no pudieran abandonar el arca. Los montes de Ararat, ubicados en lo que hoy es la región oriental de Turquía, se convirtieron así en el punto de contacto entre el mundo antediluviano que había desaparecido y el nuevo mundo que emergiría de las aguas. El arca, depositada en sus laderas, era el puente entre ambas realidades, el vehículo de la continuidad de la vida en medio de una discontinuidad cósmica. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10, al primero del mes, se descubrieron las cumbres de los montes. A medida que más cumbres montañosas comenzaban a aparecer, Noé entendió que era el momento de comenzar a explorar las condiciones del mundo exterior. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió, y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. El cuervo, un ave carroñera, probablemente encontró restos flotantes para alimentarse, pero no proporcionó a Noé información clara sobre el estado de la tierra. Envió también de sí una paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. La paloma, a diferencia del cuervo, necesitaba tierra seca para posarse y alimentarse. Su regreso al arca indicaba que, a pesar del descenso de las aguas, la tierra todavía no estaba habitable. Noé esperó 7 días más y volvió a enviar a la paloma. Esta vez, el resultado fue diferente. La paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. La hoja de olivo era una señal esperanzadora. No solo indicaba que había tierra seca, sino que la vegetación estaba comenzando a regenerarse. En la tradición posterior, tanto judía como cristiana, la paloma con la rama de olivo se convertiría en un símbolo universal de paz y renovación. Después de otros 7 días, Noé envió a la paloma por tercera vez, la cual no volvió ya más a él. Esto confirmaba que había suficiente tierra seca y alimento disponible para que la paloma pudiera establecerse fuera del arca. El mundo estaba comenzando a ser habitable nuevamente. Finalmente, en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra.
Y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Este momento, cuando Noé pudo ver con sus propios ojos la tierra seca a su alrededor, debió ser extraordinariamente emotivo. Después de un año de confinamiento en el arca, ahora contemplaba un mundo renovado, purificado por las aguas del diluvio, esperando ser repoblado y cultivado nuevamente. Sin embargo, Noé no actuó precipitadamente. A pesar de que podía ver que la superficie de la tierra estaba seca, esperó la instrucción divina antes de abandonar el arca. En el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: «Sal del arca tú y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo». Esta espera demuestra nuevamente el carácter de Noé. Así como había entrado en el arca por mandato divino, saldría de ella solo cuando Dios se lo ordenara. Su obediencia era completa, no selectiva. No actuaba según su propia evaluación de las circunstancias, sino en constante dependencia de la dirección divina. Cuando finalmente llegó la orden de salir, Noé condujo una procesión ordenada fuera del arca. Y salió Noé, y sus hijos, y su mujer, y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales, y todo reptil, y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Así como habían entrado ordenadamente, ahora salían para repoblar una tierra que había sido lavada por las aguas del juicio divino. El primer acto de Noé al pisar la tierra renovada fue un acto de adoración. Y edificó Noé un altar a Dios, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Antes de construir una vivienda para su familia, antes de sembrar un campo o plantar una viña, Noé construyó un altar. Su prioridad era reconocer que su salvación había sido obra de Dios y que su propósito en la nueva tierra debía comenzar con la adoración a su Salvador. El holocausto ofrecido por Noé no era simplemente un ritual religioso, era la expresión tangible de un corazón agradecido. Con cada animal sacrificado, Noé reconocía que su vida y la de su familia habían sido preservadas por gracia divina. Los animales ofrecidos en sacrificio simbolizaban el reconocimiento de que todo pertenecía a Dios y que la vida misma era un don divino. La respuesta de Dios a este acto de adoración fue inmediata y trascendental, y percibió Dios olor grato, y dijo el Señor en su corazón: «No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche». Esta declaración divina es extraordinaria por varios motivos. En primer lugar, Dios promete no volver a maldecir la tierra con un diluvio universal, a pesar de reconocer que la naturaleza humana seguía siendo pecaminosa. No era que la humanidad se hubiera vuelto intrínsecamente mejor después del diluvio. El problema del pecado seguía presente en el corazón humano. Sin embargo, Dios decidió, en su misericordia, establecer un nuevo pacto con su creación. Esta promesa se expresaría más explícitamente en el pacto que Dios establecería con Noé en el capítulo siguiente. Pero ya aquí se anuncia el principio fundamental. La estabilidad de los ciclos naturales, la regularidad de las estaciones y los ritmos de la naturaleza serían garantizados por el decreto divino, proporcionando un marco estable para la vida humana en la tierra renovada. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: «Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra». Esta bendición era un eco de las palabras pronunciadas en la creación original, cuando Dios había bendecido a Adán y Eva con términos similares. Representaba un nuevo comienzo para la humanidad,
una segunda oportunidad para cumplir el propósito divino de poblar y gobernar la tierra. Pero este nuevo comienzo vendría con algunas modificaciones en la relación entre los seres humanos y el resto de la creación. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. A diferencia de la armonía original del Edén, ahora se establece una relación marcada por el temor y el miedo entre los seres humanos y los animales. Además, Dios amplía explícitamente la dieta humana para incluir carne, aunque con una restricción importante, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Este mandato, que prohibía el consumo de sangre, enfatizaba el respeto por la vida, aun cuando se permitía matar animales para alimento. Dios también estableció un principio fundamental para la protección de la vida humana. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esta declaración sentaba las bases para la justicia humana y el gobierno civil. Si bien antes del diluvio la tierra se había llenado de violencia sin aparente consecuencia, ahora se establecía un principio de responsabilidad por la protección de la vida humana, basado en el valor inherente de cada persona como portadora de la imagen divina. Después de establecer estos principios básicos para la nueva etapa de la humanidad, Dios formalizó su pacto con Noé. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Lo extraordinario de este pacto es su carácter unilateral e incondicional. No dependía del comportamiento humano. Era una promesa divina que se extendía no solo a Noé y sus descendientes, sino a toda la creación. Dios se comprometía a mantener la estabilidad cósmica necesaria para la vida en la tierra, independientemente de la respuesta humana. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Esta promesa no significaba que Dios nunca más juzgaría el pecado, sino que no lo haría mediante otro diluvio universal. Como recordaría Pedro siglos después, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Para sellar este pacto, Dios estableció un signo visible. Dijo Dios: «Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra». El arco iris, ese fenómeno natural que aparece cuando la luz del sol se refracta a través de las gotas de lluvia, se convirtió así en un recordatorio visual de la promesa divina. Cada vez que las nubes de tormenta se formaran sobre la tierra, trayendo recuerdos del diluvio devastador, el arco iris aparecería como garantía divina de que las aguas nunca más cubrirían toda la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Con este pacto establecido, Noé y su familia comenzaron la tarea de repoblar la tierra. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra.
De estos 3 hijos descenderían todas las naciones de la tierra, como se detallará más adelante en la tabla de las naciones del capítulo 10 de Génesis. Habiendo cumplido su extraordinaria misión como constructor del arca y preservador de la vida durante el diluvio, Noé emprendió una nueva etapa en su vida. Comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Después de pasar tanto tiempo construyendo y luego viviendo en el arca, Noé volvía ahora a la normalidad de la vida agrícola, cultivando la tierra y plantando cultivos que proporcionarían sustento a su familia. Sin embargo, incluso este hombre de fe extraordinaria, este predicador de justicia que había caminado con Dios cuando todos los demás se habían alejado, no estaba exento de fallas humanas. Y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. La Escritura no oculta las debilidades de sus héroes, y Noé no es una excepción. Quizás abrumado por el peso de sus experiencias, o quizás simplemente descuidado en su consumo de vino, Noé se dejó llevar por la embriaguez hasta el punto de quedar indecentemente expuesto en su tienda. Este episodio revelador dio lugar a reacciones significativamente diferentes entre sus hijos. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Cam, al ver la situación vergonzosa de su padre, en lugar de actuar con respeto y discreción, optó por informar a sus hermanos, quizás con una actitud de burla o desprecio. Sem y Jafet, en cambio, respondieron con reverencia filial, evitando incluso mirar la desnudez de su padre mientras lo cubrían. Cuando Noé despertó y se enteró de lo sucedido, su respuesta fue declarar una profecía que tendría implicaciones para generaciones futuras. «Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos». Dijo más: «Bendito por el Señor mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo». Es significativo que la maldición se pronuncia no sobre Cam directamente, sino sobre Canaán, su hijo. Esto ha sido interpretado de diversas formas, pero lo que queda claro es que las actitudes representadas por los hijos de Noé en este incidente tendrían consecuencias duraderas para sus descendientes. Las naciones cananeas, descendientes de Cam, jugarían un papel moralmente problemático en la historia posterior de Israel, mientras que las bendiciones pronunciadas sobre Sem y Jafet se manifestarían en el desarrollo de sus respectivas líneas familiares. Y vivió Noé, después del diluvio, 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Noé vivió lo suficiente para ver el inicio de la repoblación de la tierra, para presenciar cómo sus descendientes comenzaban a diseminarse y a formar nuevas comunidades. Su extraordinaria longevidad, típica de los patriarcas antediluvianos, le permitió ser un puente viviente entre el mundo que había perecido bajo las aguas y el nuevo mundo que emergía. La historia de Noé trasciende los límites del tiempo y el espacio. Es una narrativa que habla de fe en medio de la incredulidad, de obediencia a pesar del ridículo, de perseverancia frente a tareas aparentemente imposibles. Pero sobre todo, es una historia que revela el carácter de Dios, su santidad que no puede tolerar el pecado indefinidamente, su justicia que debe manifestarse en juicio, pero también su misericordia que proporciona un camino de salvación para aquellos que confían en él. El apóstol Pedro, reflexionando sobre el diluvio siglos después, lo describe como una tipología del bautismo, la cual, el arca, ahora nos salva.
no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Así como Noé y su familia fueron salvados a través de las aguas del diluvio para entrar en un mundo renovado, el creyente en Cristo pasa simbólicamente por las aguas del bautismo para emerger a una nueva vida en él. Jesús mismo utilizó la historia de Noé como una advertencia sobre la naturaleza repentina e inesperada de su segunda venida. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. La historia de Noé nos recuerda que, aunque el juicio divino puede parecer lejano o incluso implausible, en medio de la aparente normalidad de la vida cotidiana, llegará tan ciertamente como llegaron las aguas del diluvio. Pero también nos asegura que Dios siempre proporciona un arca de salvación para aquellos que creen en su palabra y responden con obediencia. En un sentido más amplio, la narrativa de Noé nos enseña sobre el valor de la fe que se traduce en acción concreta. Como escribe el autor de Hebreos, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe de Noé no era una mera creencia intelectual. Era una confianza activa que lo llevó a emprender una tarea monumental, basándose únicamente en la palabra de Dios. En el mundo actual, donde la incredulidad y el escepticismo hacia las verdades divinas son tan prevalentes como en los días de Noé, su historia nos desafía a mantener una fe firme, incluso cuando parece que somos los únicos que creemos. Nos recuerda que caminar con Dios a menudo significa ir contracorriente, enfrentar la burla o el rechazo, y estar dispuestos a parecer insensatos a los ojos del mundo por obediencia a la palabra divina. Al mismo tiempo, la historia de Noé es un potente recordatorio de que la paciencia de Dios, aunque grande, tiene límites. Pedro señala que Dios guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y luego concluye que el Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. El diluvio no fue solo un evento histórico del pasado distante. Es una advertencia para todas las generaciones sobre la realidad del juicio divino y la necesidad de buscar el arca de salvación que Dios ha provisto. Para los cristianos, esa arca suprema es Cristo mismo. Así como el arca de Noé fue el único medio de salvación durante el diluvio, Jesús declaró: «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Y así como Dios mismo cerró la puerta del arca, sellando la división entre los salvados y los que quedaron expuestos al juicio, llega un momento en que la oportunidad de entrar en la salvación provista por Cristo se cierra. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. La historia de Noé nos habla también de nuevo comienzo y renovación. Después del diluvio, Dios no abandonó su propósito para la creación. Lo renovó a través de Noé y su familia. De manera similar, Dios no ha abandonado su propósito para la humanidad, a pesar de nuestra continua tendencia al pecado. En Cristo ofrece no solo perdón, sino una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El arco iris que Dios colocó en las nubes como señal de su pacto con Noé sigue siendo hoy un recordatorio de la fidelidad divina a sus promesas. Así como Dios mantuvo su palabra de preservar la estabilidad de la creación después del diluvio,
podemos confiar en que cumplirá todas sus promesas, incluyendo la promesa final de una nueva creación donde enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En conclusión, la historia de Noé es mucho más que un relato sobre un hombre que construyó un barco gigante para salvarse de una inundación. Es una narrativa profundamente teológica que aborda cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de Dios, la condición humana, el juicio divino y la salvación por gracia mediante la fe. Es un recordatorio perenne de que, aunque el pecado conduce inexorablemente al juicio, Dios, en su misericordia, siempre proporciona un camino de escape para aquellos que confían en Él y obedecen su palabra. Amado, si la historia de Noé ha tocado tu corazón y despertado en ti el anhelo de conocer más sobre el Dios que juzga con justicia, pero salva con misericordia, te invito a seguir explorando las Escrituras. Como Noé, vivimos en tiempos en que la palabra de Dios es frecuentemente ignorada o ridiculizada, tiempos en que la corrupción moral nos rodea por todas partes. Pero también, como Noé, tenemos la oportunidad de caminar con Dios, de confiar en sus promesas, aunque parezcan imposibles desde la perspectiva humana, y de convertirnos en instrumentos de su propósito redentor en nuestro propio tiempo y lugar. La historia de Noé nos recuerda que la fe genuina no es simplemente una creencia abstracta, sino una confianza que produce obediencia práctica. Noé creyó en la palabra de Dios acerca de cosas que aún no se veían, y esa fe lo llevó a emprender la monumental tarea de construir el arca. De manera similar, nosotros somos llamados a creer en las promesas divinas que aún no vemos cumplidas, y a vivir hoy de acuerdo con esa fe. Noé perseveró durante décadas en la construcción del arca, soportando la burla y el rechazo de sus contemporáneos. Su perseverancia nos inspira a mantener nuestra fidelidad a la verdad divina, incluso cuando el camino es largo y enfrentamos la incomprensión de quienes nos rodean. Como escribió el apóstol Pablo, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La narrativa del diluvio nos enfrenta con la realidad del juicio divino sobre el pecado. En un mundo que tiende a minimizar la gravedad del mal moral o a negar la existencia misma de estándares morales absolutos, la historia de Noé nos recuerda que Dios es santo y que el pecado tiene consecuencias devastadoras. Pero también nos muestra que en medio del juicio más severo, la misericordia divina proporciona un camino de escape para quienes confían en Él. El arca que salvó a Noé y su familia de las aguas del diluvio prefigura a Cristo, el arca perfecta que nos salva de un juicio aún más terrible que el del diluvio. Así como la puerta del arca estuvo abierta hasta que Dios mismo la cerró, hoy la invitación a la salvación en Cristo sigue abierta, aunque no lo estará para siempre. Como declaró Jesús, «Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo». Juan 10:9. El pacto que Dios estableció con Noé después del diluvio, simbolizado por el arco iris, nos habla de la fidelidad divina a sus promesas. El Dios que prometió no volver a destruir la tierra con un diluvio y que ha mantenido esa promesa durante milenios, es el mismo Dios que nos promete vida eterna por la fe en su Hijo. Podemos confiar plenamente en su palabra, incluso cuando las circunstancias parecen contradecirla. Después del diluvio, Noé y su familia tuvieron la responsabilidad de repoblar la tierra y establecer los fundamentos para una nueva etapa de la humanidad. De manera similar, como seguidores de Cristo en un mundo espiritualmente devastado, tenemos la responsabilidad de ser sal de la tierra y luz del mundo,
preservando valores morales y espirituales y mostrando el camino hacia Dios mediante nuestro testimonio de vida. Incluso el episodio de la embriaguez de Noé, que revela su imperfección humana, tiene algo importante que enseñarnos. Nos recuerda que hasta los más grandes héroes de la fe eran personas con debilidades y fallos, y que la salvación siempre ha sido por gracia mediante la fe, no por perfección moral. Al mismo tiempo, las reacciones contrastantes de sus hijos nos enseñan sobre la importancia del respeto y el honor en nuestras relaciones familiares y con las figuras de autoridad. Vivimos, como Jesús mismo señaló, en días semejantes a los de Noé. En medio de la aparente normalidad de la vida cotidiana, con personas comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, el juicio divino se aproxima. Pero también, como en los días de Noé, Dios en su misericordia ha provisto un arca de salvación. La pregunta crucial es, ¿seremos como la multitud que ignoró las advertencias de Noé o como aquellos pocos que entraron en el arca y fueron salvados? Querido amigo que has llegado hasta el final de esta narración, te invito a no solo admirar la fe de Noé como un ejemplo histórico, sino a imitarla en tu propia vida. Como él, estás llamado a caminar con Dios en medio de un mundo que ha olvidado a su Creador, a confiar en promesas que aún no ves cumplidas y a obedecer instrucciones divinas que pueden parecer insensatas según la sabiduría humana. Si aún no has entrado en el arca de salvación que es Cristo, la puerta sigue abierta hoy para ti. Pero como nos enseña la historia de Noé, llegará un momento en que esa puerta se cerrará. Por eso la Escritura nos exhorta, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Para aquellos que ya han depositado su fe en Cristo, la historia de Noé es un poderoso recordatorio de nuestra responsabilidad de ser predicadores de justicia en nuestro tiempo. No necesariamente mediante discursos elocuentes, sino principalmente a través de vidas que testifican de la realidad de Dios y de la transformación que Él opera en quienes confían en Él. Que el Dios que preservó a Noé y su familia a través de las aguas del diluvio, te preserve a ti y a los tuyos en medio de las tormentas de la vida actual, y te conduzca finalmente a las orillas seguras de su reino eterno. Si esta narrativa bíblica ha tocado tu corazón y deseas profundizar más en las Escrituras, te invito a suscribirte a nuestro canal, donde cada semana exploramos historias como esta, descubriendo en ellas tesoros espirituales para nuestra vida cotidiana. No olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios, donde seguiremos recorriendo juntos el camino de la fe a través de las páginas de la Palabra de Dios. Hasta nuestro próximo encuentro, que Dios te bendiga abundantemente.